Gran bendición. Pues vamos a abrir nuestras Biblias. Por favor, acompáñame a tu Biblia. Vamos a arrancar el capítulo 20. Ya estamos cerca del final de este evangelio. Ya llevamos varios meses estudiándolo, y aunque solo nos faltan 2 capítulos, yo creo que nos va a tomar varias semanas porque vamos a ir muy lento. Las distintas escenas que Juan relata son el cierre de lo que él ha presentado. Y recuerda que este evangelio tiene un propósito. El propósito lo establece el mismo Juan. En el capítulo 20 al final dice: estas cosas se han escrito. Podríamos haber escrito muchas, dice Juan, pero estas, o sea, su evangelio, se ha escrito para que crean que Jesucristo es el Hijo de Dios, y para que creyendo tengamos vida en su nombre. Ese es el propósito del evangelio: creer quién dijo Jesús que era, y para que, habiendo creído eso, tengamos vida eterna. Y pues todo lo que ha narrado llega a un punto culminante, y ese punto culminante lo vamos a ver en el capítulo 20 el día de hoy. Em, entonces, ¿qué te parece si oramos para comenzar nuestro tiempo en la palabra? Señor, gracias. Gracias porque en tu gran misericordia nos permites estudiar verso a verso las escrituras. Padre, gracias porque nos has dado el día de hoy el privilegio de venir a tu palabra con libertad, aún a pesar de las circunstancias. Todavía podemos congregarnos de esta manera virtual para juntos meditar en lo que tú nos has dejado, Señor. Gracias por tu gran amor con el cual nos has redimido y con el que el día de hoy nos permites conocer lo que tú tienes para nosotros. Danos fe para creerte, para poner por obra aquellas cosas que tú nos pidas, y que eso sea para la alabanza y la gloria de tu nombre. Te lo pedimos, Padre, todo esto por los méritos de Cristo nuestro Salvador. Amén. Les decía que el punto culminante es este. ¿Por qué? Porque ha habido hombres que han sido grandes líderes. Ha habido hombres que han sido grandes líderes que han sido tratados injustamente. Han sido hombres que han sido líderes que han sido tratados injustamente y que han muerto por sus ideales. Ha habido muchos de esos hombres. ¿Qué hace distinto a Jesús de todos esos hombres? Bueno, uno, que a lo largo de su vida no hay un solo pecado que haya cometido. Dos, que normalmente las biografías de estos grandes hombres terminan en que murió, y se puede ver su epitafio, se puede decir, pues de aquí descansan sus huesos, o algo así. La diferencia con Jesús es que Jesucristo resucitó. Y el capítulo 20 que vamos a empezar a ver el día de hoy nos habla exactamente de ese evento. Si tú recuerdas, el Evangelio de Juan fue escrito al final del primer siglo. Es lo último que se escribió de la Biblia. Ya Juan está cerca de morir y decide registrar. Probablemente él ya ha leído los otros evangelios, el de Mateo, el de Marcos y el de Lucas. Y antes de su muerte decide dejar un nuevo testimonio de cosas que son distintas a estos otros 3 evangelios. Por esto estos 3 evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, se llaman evangelios sinópticos, que quiere decir que están desde una misma óptica, desde un mismo punto de vista, son muy parecidos. Probablemente Marcos, que es el primer evangelio en ser escrito, sirve de base para escribir los otros 2. En cambio, el Evangelio de Juan no es como estos evangelios sinópticos, está escrito mucho después y trata de no repetir las escenas que ya están escritas, sino darnos un nuevo punto de vista, además con un nuevo propósito. Juan no quiere contarnos en orden los detalles ni los eventos. Juan lo que quiere es presentar la evidencia necesaria para que, como dijimos hace rato, para que creamos que Jesucristo es el Hijo de Dios
y para que habiendo creído eso, tengamos vida en su nombre. Ese es el propósito del Evangelio de Juan. Entonces, como veíamos la semana pasada, Juan no relata muchos eventos. Se los brinca porque no le interesa repetir lo que ya está escrito. Terminamos el capítulo 19 cuando José de Arimatea pide a Pilato permiso para tomar el cuerpo de Jesús y llevarlo a una sepultura, una especie de tumba que estaba cavada en la piedra, cavada en la montaña, que era suya, que estaba cerca del lugar donde Jesús había sido crucificado. Y entonces apresuradamente José de Arimatea junto con Nicodemo bajan el cuerpo de Jesús, que no se le habían quebrado las piernas porque ya había muerto cuando los soldados fueron a matar a los otros que estaban a su lado. Simplemente fue atravesado con una espada en su costado. Lo bajan de la cruz. Dice que llevaron especies aromáticas. En el versículo 40 del capítulo 19 dice: tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Y estos lienzos son como vendas, ¿no? Probablemente es una sábana grande que la han hecho, la han cortado en tiras para poder envolver, ¿no? De manera independiente los brazos, el cuerpo, que no sea una sola cosa, sino ir envolviendo miembro por miembro todo el cuerpo de nuestro Señor. La costumbre era como ir envolviendo, mojando con estas especias, con esta especie de ungüento, todo el cuerpo, y así se envolvía pues todo el cuerpo. Y luego se tomaba una especie de pañuelo, vamos a decirle como una especie de mascada de pañuelo, y se le envolvía la cabeza para asegurar que la boca no se abriera, sino que estuviera pues cerrada en una actitud como de reposo. Se envolvía con este otro pañuelo la boca y se cubría la cabeza. Pero esto lo hicieron de manera apresurada porque ya estaba atardeciendo y al atardecer comenzaba el sábado, el Shabbat, comenzaba el día de reposo, y el día de reposo ya tenía que agarrarte en casa. No tenías que estar en la calle, no tenías que estar fuera, no podías hacer nada. Entonces ya está cayendo el sol, ya está atardeciendo, y lo que José de Arimatea y Nicodemo hacen es todo este proceso de manera muy rápida y lo llevan hasta esta tumba que estaba cavada en la montaña. Em, las tumbas, sobre todo, según el testimonio que tenemos de la época, sobre todo de las personas de dinero, eran como sepulturas familiares. No como ahora que en los cementerios hay nichos que son personales, sino eran como una especie de excavaciones que tenían una primera antecámara donde había una especie de banquito donde se ponía el cuerpo para ser envuelto y se lo dejaba ahí un tiempo mientras hacía todo este proceso de, no es momificación porque no es como momia egipcia, sino eso de unción con estas especias y todo. Se lo dejaba ahí un tiempo y después se lo pasaba a la cámara posterior para ponerlo ahora sí ya en una especie de nicho, vamos a decirle, de huequito donde se podía poner ahí el cuerpo. Y años después, que ya el cuerpo se había descompuesto, se tomaban los huesos y se los ponía en unos osarios, en unas cajas especiales, y se lo guardaba ya más arriba. Y ese era un lugar amplio porque se supone que era un lugar donde pondrías a toda tu familia mientras vaya muriendo. Esta sepultura, este sepulcro era nuevo, nos dicen no había sido estrenado todavía, no había ningún muerto ahí. Entonces, como era muy tarde ya, era muy aprisa, lo llevan ahí a Jesús, lo envuelven lo más rápido que pueden, salen, ruedan una piedra en la entrada y se van, pero no terminaron de hacer el proceso, se van para descansar el sábado, el Shabbat. Sabemos que muy temprano, el primer día de la semana, hubo un temblor y este temblor hizo que se espantaran los guardias porque los fariseos hablaron con Pilato y le dijeron: Pilato, este hombre dijo que iba a resucitar al tercer día.
danos una guardia para cuidar la tumba, no vaya a ser que los discípulos entren a robar el cuerpo y digan, miren, no está el cuerpo, resucitó. Entonces había una guardia romana ahí cuidando la sepultura. El primer día de la semana, muy temprano, tiembla la tierra y un ángel se para sobre la roca, la mueve y los soldados se espantan mucho. Después de ese evento, probablemente es que sucede esto que vamos a leer en el capítulo 20. Ya no está la guardia romana. Dice, el primer día de la semana, domingo, María Magdalena fue de mañana, siendo aún muy oscuro, al sepulcro. Juan se enfoca en María Magdalena. Otros evangelios nos dicen que no era solo María Magdalena, que estaban también otras mujeres ahí con ella. Y muchas personas toman esta aparente discrepancia para decir, ven, los testimonios de los evangelios se contradicen. Juan dice que era María Magdalena, Mateo dice que eran varias, Juan dice que primero ella vio a Jesús, luego otros dicen que la vieron en el camino y no sé qué, está todo con muchas discrepancias para que vean que el testimonio de la Biblia no es confiable y no sé qué. Pero en realidad, estas aparentes discrepancias solo confirman una cosa, que los evangelistas no se pusieron de acuerdo en una verdad oficial que tienen que proclamar, ¿no? Sino que cada quien realmente está escribiendo desde su punto de vista y desde su recuerdo. Y no sé si tú has tenido reuniones familiares, sobre todo con personas que no has visto hace mucho tiempo y empiezan a recordar eventos y te enteras de cosas que, oye, pero yo estaba ahí parado y cómo fue que no me enteré de esto. Y otro le dice, pues es que sí, se pasó esto. Y aún en un grupo pequeño, en menos de 15 años de distancia, hay discrepancias en los testimonios de un mismo evento. Imagínate las discrepancias que pueden haber en esta época. Lo único que nos prueba es eso, no hay una verdad que se han inventado. Sería muy sospechoso que todos dijeran exactamente lo mismo. Eso sí sería muy sospechoso. Entonces, más bien yo creo que estas discrepancias confirman la honestidad de los evangelistas. Entonces va María, sabemos que va con otras mujeres, pero probablemente María Magdalena se adelanta. ¿Quién era María Magdalena? Ya lo platicamos. Solo sabemos de ella que era de Magdala, una población cerca del mar de Galilea, y que Jesús había expulsado de ella 7 demonios y que en gratitud ahora María le seguía y le servía. Ha pasado lo peor que ella podía haber pensado, la muerte de Jesús. Ella estuvo junto con otras mujeres al pie de la cruz, vio cuando bajaron el cuerpo, vio el sepulcro donde lo llevaron y ahora, después del día de reposo, muy temprano, probablemente incluso pues arriesgándose ella con las otras mujeres, salieron de los muros de la ciudad y están yendo a terminar de ungir el cuerpo de Cristo. Ellas pues en un afecto sincero quieren darle un tratamiento al cuerpo de Cristo para honrar un poco su cuerpo, ¿no? Y y van, pero dice que vio quitada la piedra del sepulcro. En otro evangelio dice que ellas iban caminando pensando, ¿quién nos ayudará a quitarla, a mover la piedra del sepulcro? Era una piedra grande, no, es decir, era una piedra grande, pero que se podía mover. O sea, eso no era una cosa imposible de mover, por eso era una piedra que se podía quitar y poner. El dueño de la tumba podría ir con un par de hombres y rodarla de un lado hacia otro. No era una tarea imposible, pero una tarea muy difícil para un grupo de mujeres. Así que ellas iban pensando, ¿quién podrá ayudarnos a mover esto? Pero cuando llegan, perdón, dice que vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces, no se nos dice mucho, pero probablemente se asomó así, era oscuro todavía, y vio que pues no estaba el cuerpo, notó algo raro y salió corriendo junto con las otras mujeres
a encontrar a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús. Presumimos que este otro discípulo es Juan mismo, el escritor de esta carta, que nunca se menciona, pero que se presenta como aquel discípulo al que Jesús amaba. Y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos, está hablando en plural, por eso creemos que está con otras mujeres, no sabemos dónde le han puesto. Es interesante que nadie está pensando en la resurrección. Jesús había hablado de la resurrección una y otra vez. Muchas veces les había dicho: vamos a Jerusalén, voy a ser entregado, voy a morir, pero voy a resucitar. Lo había dicho muchas veces en privado y en público, pero nadie lo recuerda. Nadie está consciente ni pendiente, ni considera eso una posibilidad. Si no está el cuerpo, desde su lógica, la postura más sensata es decir: alguien se ha llevado el cuerpo. Piensan probablemente que son los fariseos, los saduceos, pues los enemigos de Jesús que tal vez se llevaron el cuerpo. Verso 3. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Probablemente Juan era más joven que Pedro y por eso a lo mejor Pedro escuchó la noticia y todo impulsivo salió corriendo y Juan eh, preguntó qué pasó, escuchó nuevamente el testimonio y salió corriendo después, alcanzó a Pedro, rebasó a Pedro y llegó primero a la tumba. Y es un detallito que pues no sabemos exactamente por qué Juan lo pone, tal vez simplemente estaba recordando que él era más rápido que Pedro. Hay varios intentos de espiritualizar esta escena, ¿no? Algunos ven espiritualizando esta escena. No sé si será correcto, pero puede ser bonito, ¿no? Algunos dicen que Pedro había negado a Jesús mientras que Juan había estado al pie de la cruz. ¿Te acuerdas que desde la cruz Jesús le dice a Juan que recibiera a María y que la cuidara a partir de ahora? Mientras que Pedro le ha negado. Entonces, Pedro está apartado de la comunión con Cristo y eso ha afectado varias partes de su cuerpo y de su vida, ¿no? Afectó su temperatura corporal. ¿Te acuerdas que cuando está en el patio del sacerdote tenía frío? ¿No? Al alejarse de la comunión con Cristo trae un frío a su corazón y a su cuerpo. Afecta también su vista. Lo veremos más adelante cuando están en el mar de Galilea y ven que alguien en la playa y les dice: oigan, ¿han pescado algo? Pedro no reconoce quién es, pero Juan le dice: es el Señor, ¿no? Y entonces Pedro pues no puede ver bien, no puede oír bien, porque está rota su comunión con Cristo. Y algunos dicen que ha afectado también su caminar. Y por eso es lento, mientras que Juan está viviendo esta escena de correr con paciencia, pero firmemente la carrera de la fe. Es decir, está espiritualizando este momento. Puede ser que sea, yo lo tomaría simplemente como una nota anecdótica y ya, ¿no? Y tampoco, o sea, hay un chiste, yo sé que tú conoces el chiste: ¿por qué Juan llegó primero antes que Pedro a la tumba? Pues porque Juan tiene primera, segunda y tercera y Pedro solo tiene primera y segunda, entonces pues Juan es más rápido, ¿no? Lo único que sabemos es que Juan lo que está haciendo es narrar lo que él recuerda de ese momento y llega primero a la tumba, al sepulcro. Dice versículo 5: y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Las tumbas normalmente estaban excavadas en la montaña y hacia abajo. Entonces, lo que hace Juan, esto cuando dice bajándose a mirar, es que se agacha para ver qué es lo que está, cómo está ahí adentro, si ha habido algo, y vio los lienzos puestos allí. Y la palabra vio ahí literalmente es vio, o sea, es ejercer la función de la vista, ¿no? Nomás vio ahí que estaban las vendas
esto que habían usado para vendar el cuerpo de nuestro Señor, ahí estaba en ese banquito en la primera antecámara. Ahí estaba, pero no se animó a entrar. Probablemente quiso esperar a Pedro. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. La palabra vio ahí en el versículo 6, cuando dice que Pedro entró, vio los lienzos, es una palabra distinta en el griego. En griego es la palabra theoreo, que habla no solo de ejercer la vista mecánica, como la palabra anterior, que es blepo, sino la palabra theoreo habla de ejercer la visión, pero tratando de comprenderlo, ¿no? De hecho, la palabra theoreo es de donde viene nuestra palabra teoría. La palabra teoría representa las conclusiones a las que llevamos luego de un proceso de observación. Eso es una teoría. Las conclusiones que llegamos después de un proceso de observación. Y por eso esta palabra tiene ese significado. No solamente que vio, sino vio y empezó a sacar conclusiones. Empezó a ver. Por eso, si te fijas, la descripción es mucho más amplia. Cuando entra Pedro, dice, ah, caramba, los lienzos, las vendas están allí. Pero el sudario, este otro pañuelo que se usaba para colocarlo en la cabeza, para que la boca no se abriera, con lo que se envolvía toda la cabeza, dice que estaba no amontonado con los lienzos, sino arriba, ¿no? Donde iría la cabeza, pero enrollado, es decir, como un capullo. Lo que está pensando Pedro es, ok, si alguien se robaba el cuerpo, lo valioso de un cuerpo eran los lienzos, la tela, las especias, que te acuerdas que Nicodemo había llevado, José de Arimatea había llevado mucho de especias, estarían por ahí, eso se lo hubieran llevado. Lo valioso eran los lienzos, las especias, no el cuerpo mismo en sí. Entonces, pues probablemente se hubieran robado los lienzos, se hubieran dejado botado el cuerpo. O si se van a llevar todo, pues se lo llevan todo. Nadie se daría el trabajo de llevarse el cuerpo dejando todo ahí. Y sobre todo, cuando dice enrollado, lo que creen los eruditos es que lo que está diciendo es que pareciera como que el cuerpo estuviera ahí y desapareció de ahí y solo queda, pero con la forma. Quedan como un capullo, como si, pues dando evidencia de que ahí estaba algo, pero que salió sin deshacer el capullo. Entonces, lo que Pedro está viendo es algo que está considerando y dice, no puede, esto no es normal. Esto no es normal. Aquí hay algo que no corresponde con lo lógico de alguien que roba una tumba. Versículo 8. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro, Juan, que había llegado. ¿No? Pedro llegó, se metió, vio los lienzos, empieza a pensar, ¿por qué está puesto acá? ¿Y aquí por qué está esto enrollado? Parece realmente que el cuerpo se hubiera desvanecido, no que se lo hubieran sacado, arrancado. Además, un ladrón pues, no deja ordenadas las cosas, sino se lleva todo. Y está pensando en eso cuando entra Juan y dice en el verso 8, y vio y creyó. Y la palabra vio acá es una tercera palabra, una palabra nueva. La primera habla de la actividad mecánica de la vista. La segunda habla de una actividad intelectual con la vista. Pero esta tercera, la palabra vio del versículo 8 al final, en griego es la palabra eido, que quiere decir entendió. O sea, le cayó el 20, como se dice comúnmente acá, ¿no? O sea, unió los hilos. Juan entendió y creyó. ¿Qué fue lo que creyó Juan? Algunos piensan que creyó que se habían robado el cuerpo, pero no tendría sentido. En el contexto de Juan, que su objetivo es presentarte las evidencias de que Jesús es el Hijo de Dios y que creyendo eso tengas vida en tu nombre, no cuadra este testimonio.
Yo creo que lo que creyó es que Jesús resucitó. Creyó, ok, esto no es normal, el cuerpo no está aquí, resucitó. Ahora, hay un pequeño problema con eso. En el versículo 9 dice, porque aún no habían entendido la escritura que era necesario que él resucitase de los muertos. ¿Qué quiere decir? Que había visto evidencia, había creído la evidencia, pero no entendía qué implicaciones teológicas tiene que ver esto. Juan probablemente dijo, ok, resucitó, pero ¿por qué? ¿Qué quiere decir? ¿Y qué implica? Todo eso no cuadraba todavía en la mente de Juan. Había una evidencia histórica que le permitía creer, pero esa evidencia histórica no le permitía, permítame decirlo así, ser salvo. Eh, Hay varios historiadores, muchos historiadores, serios, que creen en la existencia de un Jesús histórico. Pero creer en esa existencia no les da vida eterna, no les hace salvos. ¿Por qué? Porque la evidencia de la existencia de Jesús no te permite entender nada acerca de ti. Uno tiene que entender la existencia de Jesús en contraste con mi pecado. Ahora, vamos a seguir adelante. Versículo 11, perdón, versículo 10. Y volvieron los discípulos a los suyos. Entonces vieron eso y Juan no dice nada más y se regresa. Me llama la atención que dejan a María ahí como abandonada, o sea, como que no le dicen nada, María está destrozada, María está pensando que todavía piensa que Jesús, su cuerpo ha sido llevado, ha sido robado, y Juan y Pedro no le dicen nada y se van. María dice estaba afuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro. No sabemos cuánto tiempo después, estaba desconsolada, pero se anima a entrar un poco a la tumba y se agacha para ver adentro y lo que ella ve, que no habían visto ni Pedro ni Juan, es dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados el uno a la cabecera y el otro a los pies donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Warren Wiersbe dice que lo que vio María es una un eco de lo que en el Antiguo Testamento se veía con la tapa del arca, ¿no? El arca del pacto, que era el elemento donde la gloria de Dios se revelaba, tenía una tapa. La tapa se llamaba el propiciatorio, que era donde se derramaba la sangre para el perdón del pecado del pueblo. O sea, la sangre, el sacerdote una vez al año entraba al lugar santísimo y sobre el propiciatorio, sobre la tapa, derramaba esa sangre, de modo que eh, quedaba perdonado el pecado, se cubría el pecado del pueblo por un año. Bueno, esa tapa tenía un ángel de este lado, un querubín, y un ángel del otro lado, y la sangre en el centro. Y lo que María entra a ver es, efectivamente, hay un ángel de un lado, un ángel del otro, y en el centro la evidencia de aquel que había dado su sangre por el pecado del mundo tuyo y mío. Entonces María ve eso, pero seguramente no está pensando en teología. Ella está muy dolida porque su Señor, aquel que ama, no solo ha muerto, sino que además su cuerpo ha desaparecido. Y creo que podemos entenderlo. Imagina el dolor de pensar que fuiste a honrar su cuerpo y no está. Y entonces dice en el versículo 13, estos ángeles le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Y ella les dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Sigue sin pensar en la resurrección. No, ya no pasa por su cabeza la idea de la resurrección. Cuando había dicho esto, se volvió. O sea, se dio la vuelta. No sabemos si escuchó un ruido, no sabemos si probablemente uno de los ángeles le dice, o sea, le hace una señal, es como
A ver, voltéate. Se volvió, se dio la vuelta y vio a Jesús que estaba allí. Mas no sabía que era Jesús. ¿Por qué no lo reconoció? No nos lo dice. Puede ser que el Señor Jesús había velado sus ojos, como sucedió con los hombres que iban camino a Emaús, que les cegó los ojos para que no le reconocieran. Puede ser que ella está viendo a contraluz a Jesús y entonces solo ve la silueta, no logra ver el rostro. O puede ser que la gloria del cuerpo de Cristo hace que ella no lo reconozca. La cuestión es que no sabe quién es este hombre, que le pregunta, versículo 15, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Y ella, pensando que era el hortelano, el que cuidaba todo el huerto, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Ahora, es una mujer. Realmente no tendría la capacidad de cargar un cuerpo, pero a esa no le importa, lo hubiera hecho. Ella está, imagínate, hay ángeles y no le da importancia a los ángeles. O sea, ahora, hola ángeles, me interesa el cuerpo de Jesús, ¿no? Con todo respeto, señores ángeles, a mí me interesa Jesús. De modo que cuando aparece este hombre y ella piensa que es el hortelano, lo único que dice es, dime dónde está, yo me encargo de traerlo, yo voy y lo recojo, no sé si me voy a morir cargándolo, no importa, pero yo me encargo de traerlo, no te pido que lo cargues, solo dime dónde está. Y Jesús, verso 16, le dijo una sola cosa, María, su nombre. Y al escuchar su nombre en los labios de Cristo, ella dice, volviéndose, probablemente después de decir eso se volvió a dar la vuelta, estaba llorando, pero cuando escucha María, se voltea y dice Raboni, que quiere decir maestro, un término de respeto. Y por lo que vemos en el versículo 17, María fue y se le lanzó. En Mateo 27 dice que con otras mujeres también se lanzaron a sus pies para adorarle. Entonces, verso 17, Jesús le dijo, no me toques porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Eh, la traducción de no me toques lamentablemente da una idea equivocada, como que Jesús es tan santo que no se lo puede tocar o algo así, lo cual no es cierto porque más adelante le va a decir él a Tomás, o sea, toca, mete tu mano, tu dedo en mi mano, mete tu mano en mi costado, tócame. Les dice a los otros, vean, tocan, no soy un espíritu no tiene carne y huesos como yo tengo. Entonces, no tiene esa idea de que no me toques, estoy demasiado santo para ti. Em, la palabra más bien habla como que María lo tenía como apañado, como que se colgó de él y ¿quién no lo haría? ¿Te imaginas? Jesús murió y lo estás viendo vivo, o sea, yo también me lanzaría a sus pies y le diría, mira, no te voy a soltar. Una vez ya te quitaron de mí, no va a pasar otra vez. Y pase lo que pase, de aquí no me suelto. Y lo tenía así agarrado. Y probablemente Jesús, con una sonrisa, lo que le está diciendo es, no te aferres a mí, como tranquila, no, no te preocupes, puedes soltarme porque todavía no me voy. La frase de no he subido a mi Padre tiene que ver con que no he ascendido al cielo, todavía no me voy. Jesús les había dicho que él se tenía que ir y que iba a mandar al Consolador, al Espíritu Santo. Les había dicho, les conviene que yo me vaya, pero ahora a María lo que le está diciendo es, tranquila, no me voy todavía. Todavía no me voy a mi Padre, me vas a ver aquí, no me estoy yendo. De hecho, va a estar 40 días más con ellos. Entonces lo que le está diciendo es de, tranquila, casi, casi como, hija, tranquila, puedes soltarme, no me voy, no me estoy yendo, voy a estar acá. Pero tienes tú una tarea que hacer. Y le da a María una tarea que no le había dado ni a Pedro ni a Juan. Pedro y Juan, específicamente Juan que nos narra, creyó,
pero con una evidencia histórica, no una evidencia personal de experiencia. Y es muy distinto creer históricamente en un personaje del siglo primero a vivir la experiencia de haber escuchado tu nombre de labios del Salvador. María, ella tal vez no está pensando en, mira, los lazos, los lienzos están aquí, el sudario está acá, y tal vez ella no está pasando por todo ese proceso. Ella está en algo mejor. Ella está aferrada a los pies de Cristo porque ha escuchado su nombre de labios del Salvador. Y entonces a ella, nuestro Señor Jesús le da un encargo. Ve y dile a mis hermanos, antes de seguir, me encanta esto. Primero Jesús les decía discípulos. Después en algún punto les dijo, ya no les voy a decir discípulos, les voy a decir amigos. Y ahora Jesús vuelve a elevar esto para decirles, ahora son mis hermanos. He pagado el precio del pecado. Somos, como dice Pablo, adoptados en el amado. Somos hechos hermanos de Cristo. Dice Hebreos, Él no se avergüenza de llamarnos hermanos. Entonces le dice, ve a decirles que subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. O sea, ve a decirles que sí, ya cumplí esto, pronto voy a ascender al cielo. Pero también habla de una diferencia. Aunque Jesucristo es mi hermano, Él dice que es mi hermano, no es lo mismo que yo. O sea, no hay un punto de comparación entre Cristo y yo. Por eso Él mismo lo tiene que aclarar. Mi Dios, vuestro Dios. Mi Padre, vuestro Padre. Aunque somos escogidos, llamados, tomados y guardados por Cristo, Cristo es el Señor eterno y su relación con el Padre es siempre distinta a la que tú y yo podemos llegar a tener. Entonces dice, ve a decirles eso, que resucité y que ya voy a ascender tal como lo había prometido. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Y María obedeció. Obedeció a pesar de que en aquella época el testimonio de una mujer no era considerado válido en una corte. No era la persona más confiable. Es una mujer de la que han salido 7 demonios. ¿Qué te asegura que no es otro demonio que está viendo y que se volvió loca y que... ¿Qué le da a ella la autoridad de anunciar esto? Una sola cosa. Ha escuchado su nombre de boca del Salvador. Y es lo único que cuenta. Es lo único que cuenta. Algunos probablemente están viendo como la primera palabra que vimos. Y ves la Biblia y dices, ah, órale, mírale, pues estoy viendo la Biblia. Y están viendo la tele ahorita diciendo, ah, mira, la tele, ¿no? Otros a lo mejor están con esta segunda palabra, diciendo, estoy entendiendo, estoy sumando, sacando las cuentas, evidentemente, ok, sí, y empiezan en este proceso intelectual y es bueno entender. Pero a otros están yendo un paso más allá y están diciendo, ok, ya creí, ya entendí. Pero hay algunos que están escuchando que Jesús está diciendo tu nombre con sus labios. Yo recuerdo el día cuando sentado en una silla ahí en la calle de Hamburgo, en la zona rosa, en Ciudad de México, en Semilla de Mostaza, no te puedo decir que escuché audiblemente mi voz. O sea, la voz de Dios, mi nombre, no lo escuché así. Pero estaba seguro que Dios me estaba hablando a mí. Estaba seguro que todo lo que el pastor Héctor Hermosillo decía me lo estaba diciendo a mí y que no era Héctor el que hablaba. Sabía que era Jesús que me estaba diciendo a mí, Ibert, volteate.
Y permíteme decirlo así. Dios me dio fe para voltearme. Y, y Dios quiere llamarte. Él ha resucitado. ¿Qué prueba esto? Apunté rápidamente una lista de cosas aquí. Déjame decirlas rápidamente. Romanos capítulo 1, versículo 4, dice que fue declarado Hijo de Dios. Romanos capítulo 1, versículo 4. Fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. Su resurrección prueba que Jesucristo es el Hijo de Dios, o sea, Dios mismo encarnado. Ya hemos hablado mucho sobre que el Hijo de Dios no habla de la idea de el descendiente de Dios, sino es una calidad que Él tiene en su relación con el Padre. Fue declarado Hijo de Dios con poder por el Espíritu de Santidad, por la resurrección de los muertos. Jesús probó que era quien dijo ser al resucitar. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 14, dice, porque si creemos, 4:14, versículo 14 del capítulo 4, Primera de Tesalonicenses, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá con Jesús a los que durmieron en él. No solo prueba que Él es quien dijo ser, sino que además nos da una esperanza para nosotros y para ver a aquellos que han muerto antes de nosotros un día. Así como Cristo resucitó, todo aquel que ha creído también resucitará. ¿Cómo lo sabes? Porque lo prueba su propia resurrección. En Hebreos capítulo 7, versículo 22. Hebreos 7, 22. Dice, por tanto, Jesús es hecho fiador o garantía de un mejor pacto. Los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas más Cristo, por cuanto permanece para siempre. ¿Por qué permanece para siempre? Porque murió y resucitó. La muerte ya no tiene poder sobre él, porque ya no puede tomarlo, porque él ya pagó, ya murió. Ahora resucitó, permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, tiene un sacerdocio interminable. Verso 25, por lo cual, porque tiene un sacerdocio interminable, puede también salvar, eso es proteger, librar, guardar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. ¿Sabes qué implica la resurrección? Implica que al lado del trono hay un hombre, un Dios hombre, un hombre Dios, intercediendo y orando por ti y por mí eternamente. No se cansa, no se duerme, no se agüita, no se decepciona. Y nos da esperanza saber que hay al lado del trono alguien que está intercediendo por nosotros. Por último, Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 14. Si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Si Cristo no resucitó, la verdad estás perdiendo el tiempo viendo esto. O sea, ponle alguna otra cosa en YouTube, porque si Cristo no resucitó, la fe es inútil y la predicación más absurda que nada. Verso 15, 1 Corintios 15. Y entonces dice, somos hallados falsos testigos de Dios porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Si Cristo no resucitó,
O sea, soy el mentiroso más grande del mundo porque yo he dicho que Dios ha resucitado a Cristo. Eso dice Pablo. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana y aún estáis en vuestros pecados. O sea, nuestros pecados no cambian, van a estar ahí. Si Cristo no resucitó, seguimos condenados. Y entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Aquellos que murieron pensando que Cristo había resucitado, pues están muertos y van a estar muertos para siempre si Cristo no resucitó. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Si Cristo no resucitó, el mundo con razón estaría diciendo, pobrecitos los cristianos, tienen su esperanza en una cosa completamente absurda. Pero, verso 20, mas ahora Cristo ha resucitado. ¿Qué quiere decir eso? Que pues nuestra fe no es vana, nuestra esperanza es real. Nuestros pecados en verdad han sido pagados si has creído en el Hijo de Dios. Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Él es el primero de una gran cosecha que Dios tendrá para su gloria. Y Dios quiere que estemos en esta cosecha. ¿Qué necesito hacer? Creer. Pero no creer en esta fe histórica. Ok, Él resucitó. Y no, la fe salvadora dice, Él no solo ha resucitado y vive, sino que Él ha resucitado y vive en mí. Y eso es lo que Dios quiere que tú creas. Que en verdad Él es el Hijo de Dios. Y que creyendo eso, que el Hijo de Dios vino a la tierra, murió y resucitó. Murió por tus pecados, resucitó para tu justificación. Creyendo eso, tengamos vida en su nombre. Vamos a orar. Señor, gracias por el gran amor con el que nos amaste, Señor. Aún siendo pecadores, tú viniste a morir por nosotros. Siendo enemigos tuyos, tú extendiste tu mano sobre nosotros. Abriste tus brazos en la cruz para ser clavado por nosotros. Y si hemos hecho cosas perversas, Señor, tus manos sangraron para cubrir ese pecado. Y si hemos pensado cosas perversas, las espinas trajeron sangre de tu cabeza para pagar por nuestro pecado. Si hemos caminado pasos perversos, Señor, tus pies fueron clavados para pagar por nuestro pecado. Si nuestro corazón ha sido entregado a la perversidad y al pecado, fue abierto tu corazón con una estaca, con una espada, para sangrar también por nosotros. Si te hemos dado la espalda, Señor, tu espalda fue descubierta a latigazos, para que con tu sangre nosotros seamos hechos aceptos en el amado. Que el día de hoy tu Espíritu Santo, Señor, pueda hacer que todos los que estamos escuchando esto, oigamos nuestro nombre con claridad. Que tú te paras al lado nuestro, nos llamas por nuestro nombre, para mostrarnos que en verdad has triunfado sobre la muerte y el pecado, y has dado una esperanza firme y segura para aquellos que hemos creído, con la gracia de la fe que nos has dado. Te ruego por cada una de las personas que están el día de hoy conectadas, que tu Espíritu Santo haga en nosotros la obra que nadie más puede hacer. Que nos convenzas de pecado, de juicio y de justicia. Que podamos entender nuestra condición de necesidad. Que podamos entender y creer tu provisión en la cruz. Y que comiences un proceso de santificación para que nuestra vida te glorifique en todo tiempo y ante cualquier circunstancia. Te pedimos esto, Señor, en el nombre de Cristo nuestro Salvador, confiando verdaderamente en tu obra y para tu gloria. Amén.